Todos, de alguna manera, tenemos en nuestra memoria un día especial. Algunos, según la edad, ¿no? Podrían quizás recordar como un evento importante el día de su matrimonio o el primer día del liceo. Este año varios comenzaron el liceo. Quizás el día en que conoció al Señor. Quizás recordar el día cuando terminó una etapa de su vida, de sus estudios, o cuando tuvo a su primer hijo o hija. Hay días especiales en nuestra vida, ¿verdad? Y están en nuestro recuerdo. Sin duda vienen a nuestra mente y estos de alguna manera son días especiales porque cambian, hacen quizás un antes y un después para nosotros. Ya dejamos de ser solteros, ahora somos casados, dejamos de ser, ahora o comenzamos a ser padres y ahora dejamos de ser niños y pasamos a ser adolescentes. En fin, cualquier día importante. Estaba recordando y hace poquito se cumplieron 11 años desde que fue el día que llegamos aquí. El otro día alguien me recordó y sí, ya me acuerdo de ese día que yo llegué y al otro día me tocó predicar y fue la primera predicación aquí en este lugar casi hace 11 años. Son momentos que marcan un antes y un después en nuestra vida y nos recuerdan también que esos eventos son especiales, pero ¿qué pasa cuando ese día, porque normalmente estos días nos generan gozo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando viene ese día o está que se acerca ese día donde tenemos que pagar la cuota y no tenemos para pagar? O ese día que sé que me voy a encontrar con ese examen y que estoy allí nervioso para presentarme a ese examen, o va a llegar precisamente ese día en que voy a ser papá, o en el caso voy a ser madre y no sé cómo voy a abordar este momento y estoy así ansioso. O llega ese momento también donde sé que está esperando ese día que quizás venga también con aflicción o con angustia o con dolor. Sea cualquiera lo que venga a nuestra mente, sabemos que hay días que son especiales. Y el libro de Joel, el profeta, que no sabemos mucho de él, va a hacer mención de un día especial. Y va a hacer mención de lo que se conoce en las Escrituras como el día de Jehová o el día del Señor. Y va a través de traer a la memoria este día, a hacer un llamado. Hacer un llamado, ¿no? Una advertencia y un llamado al pueblo de Israel que sin duda también no deja de ser un llamado y una advertencia para nosotros en el día de hoy. Vaya conmigo a Joel. Joel está allí después de Oseas, ¿no? Antes de Amós, allí en los profetas menores. Y no vamos a dar lectura a todo el libro, sin duda, esperamos que lo haya podido leer en la semana, pero estos 3 capítulos nos dicen mucho respecto a el día del Señor, el día de Jehová, y vamos a ver a la luz de eso también cuáles son las lecciones que nos dejan para nosotros hoy. Pero vaya conmigo primero a parte de la lectura, porque esto nos va a introducir cuál es la razón de por qué Joel comienza a dar esta advertencia y este llamado al pueblo de Dios y a nosotros hoy. Dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, que es lo único que nos conocemos de Joel, no sabemos más de Joel, probablemente de la tribu de Judá, pues estaba hablando ahí cerca del templo, habla mucho del templo y probablemente sea de Jerusalén. Y dice él: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. O sea, todos, grandes, pequeños, chicos, hombres, mujeres, esclavos, libres, todos han de escuchar estas palabras. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. O sea, está hablando de un evento, de un momento que va a quedar en la memoria, como mencionábamos en la introducción. Dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad,
Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció la casa de Jehová, de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad. Nuevamente esta idea. Sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Presta atención a estas palabras. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo, las bestias del campo bramarán. También a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Vamos a continuar un poquito más. Capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene, nuevamente la idea, el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, porque como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Vamos a orar un momento. Señor, queremos que tú puedas usar esta palabra y este libro en todo su contexto, poder comprender cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Gracias porque podemos estudiar con libertad tu palabra, y ayúdanos a estar atentos también a lo que tú nos quieres mostrar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito de contexto. Dijimos que Joel es un profeta de Dios, que no conocemos más de él que su nombre y su padre, ¿no? Hijo de Petuel, pero no sabemos nada más. Dijimos que probablemente del sur de Judá, pues habla del templo, tiene relación con el templo, llama al templo, por lo tanto habría sido quizás un profeta allí en Jerusalén. Ahora, ¿cuándo escribió? Probablemente es bastante temprana su escritura. Por eso comenzamos por los profetas menores con Abdías y vamos ahora con Joel, lo estamos haciendo de manera cronológica. Y está haciendo un llamado. De alguna manera el trasfondo de esta profecía fue un evento histórico. Si se dio cuenta, en el capítulo 1 hace este juego de palabras y dice: lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón el revoltón, que no es el revoltón ahí el molestoso, sino está hablando de distintos nombres para distintos tipos de langostas, no la langosta del mar, sino que esta langosta del campo, el saltamonte que conocemos nosotros, ¿no? Estaba recordando hace algunos años atrás, no muchos, estuvo cerca de llegar una nube de langostas a nuestro país. ¿Se acuerdan que estaba en Entre Ríos y mucho, creo que venía de Misiones de allá, ¿no? Y venía destruyendo todas las cosechas, ¿no? Y estuvimos así nosotros asustados de que pasara para acá, siendo nosotros de alguna manera o teniendo tanta agricultura acá en nuestro país. Ahora, pensemos hace
más de 2000 años atrás, casi 3000 o 2700 años atrás, la nación de Israel, la base de su economía, y no solamente de su economía, sino que también de todo lo que se hacía en el templo, porque dice ahí, ya no hay vino, ya no hay aceite, ya no hay harina, trigo para hacer las ofrendas, ya no hay todo lo que necesitaba para llevar adelante el servicio en el templo. Como no hay pasto, se mueren los animales, por lo tanto no hay que ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque hubo un evento histórico que pasó la langosta, y esto es común, se llama la langosta del desierto, allí en toda la zona norte de África y de Medio Oriente, que cuando se vuelven gregarias, ¿no? Los estudiosos dicen que están solas, o sea, existen las langostas, pero cuando comienzan a amontonarse y comienzan a reproducirse mucho, se empiezan de tanto estar cerca, se empiezan a frotar a los vellos que tienen en sus patas traseras, ¿no? Que es como provoca también ese sonido particular, pero como están tan juntas, tan apiñadas, comienzan a generar un sonido que les empieza de alguna manera a programar que se vuelvan gregarias, en el sentido de que comiencen a andar como una sola masa, ¿no? No es que hay langostas aquí y langostas allá, sino que comienzan a juntarse y ahora se mueven como una sola. Y cuando se mueven como una sola, como dice aquí, se llega a oscurecer el cielo, ¿no? Y es destrucción. Y dice que vino un tipo de langosta, y lo que dejaron ellos se lo comieron la que vino atrás, y lo que quedó se lo comió el otro, y lo poco que quedó se la comió. Dice, en hebreo se cree que hay por lo menos 9 palabras para los distintos tipos de langosta. Aquí se ocuparon por lo menos 4. Y después de eso, imagínense cómo quedó el pueblo de Israel, ¿no? En la ruina, hambre, ¿no? Tristeza, como dice ahí, ya no hay gozo. Y hace Joel un llamado. Hace alusión a este evento histórico para hacer un llamado. Dice que esta fuerte, además vino una sequía también, y esta invasión de plaga de langostas que él consideró de alguna manera como una advertencia o un castigo por los pecados del pueblo, aunque no describe cuál es el pecado en particular, como si lo hace, por ejemplo, Amós, y dice, ustedes están abusando de los más desposeídos, y los acusa ahí que están abusando de su poder. Acá Joel no nos dice cuál es el pecado, nos dice un pecado particular, o en el templo que estaban abusando, yendo a la idolatría, pero sí hace alusión de que este evento histórico, natural, pero ahora entendemos que es sobrenatural, en el sentido de que Dios dispuso de todo esto para herir a su pueblo como advertencia, ¿no? Por sus pecados. Y aquí hacemos la aclaración, no todo evento natural, catastrófico, es un castigo de Dios, ¿no? Que a veces muchas personas entienden así. En nuestro país, en Chile, hay terremotos 2x3, y no siempre, y no cada uno de ellos es un juicio de Dios, ¿no? Y no nos equivoquemos en eso. En este caso, lo que está haciendo Joel es interpretando que este evento natural, ¿no? Sin duda era a causa de que el Dios creador, que controla todo, dispuso de esto para herir a su pueblo, y como una advertencia. O sea, si esto fue desastroso y todo lo que trajo, capítulo 2 dice, ahora viene algo peor, porque ahora no es un ejército de langostas, ahora es un ejército real que viene a herir al pueblo, y viene a herir al pueblo si es que acaso el pueblo, porque aquí dijimos es una advertencia diciendo Dios es un Dios justo y juzga el pecado, pero una advertencia haciendo un llamado a volverse a Dios. Ahí en el verso 14, capítulo 1, dice, proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a todos los ancianos, a todos los moradores de la tierra, como estamos ahora, grandes y chicos, todos juntos. Uno diría, pero ¿qué va a entender un bebé? Después, más adelante, capítulo 2, vamos a ver que llama a todos, ¿no? A todas las personas, los que están por casarse, los que se han casado, todos vengan, porque es necesario que todos comprendan y vean
lo que Dios está haciendo y lo que podría suceder si el pueblo no se arrepiente. Por lo tanto, este es un mensaje de Joel advirtiéndonos. Ahora, pongámonos en los pies de Joel, porque él está allí en el pueblo de Israel haciendo alusión a un evento histórico que probablemente no había pasado hace mucho tiempo, para decir ahora viene un día peor. No sé si usted ha visto en las películas normalmente de ciencia ficción, ¿no? Quizás los niños lo pueden tener más fresco. Normalmente aparece un personaje, un tipo en una esquina muy poblada ahí en Times Square en Nueva York, con un letrero y que dice se acerca el fin, ¿no? Y se acerca el fin, y está así proclamando ruina, y obviamente todos lo ven y dicen qué triste, tipo más loco. Y sin duda, ¿no? La mayoría de estos personajes, que los hay en la mayoría de los países y las capitales, que anuncian el fin, no dicen el fin de qué ni cuándo, pero esta idea de que viene un juicio, sin duda los catalogamos como tipos que están locos. Ahora Joel estaba haciendo un anuncio medio similar. Ahora no decía se acerca el fin nomás, sino que dice se acerca el día de Jehová. Y ese día de Jehová es un día de juicio. Por eso hace un llamado al arrepentimiento, para que ese día de Jehová, porque esto es lo que vemos siempre en la profecía. La profecía tiene esto: Dios declara un juicio, pero esa profecía siempre es un acto de amor, porque está anticipando lo que va a venir y te está avisando lo que va a venir, para que tu actitud y mi actitud, y en el caso acá el pueblo de Israel, cambie su actitud. Y puede ser, quizás, ¿se acuerda? Y lo vamos a ver la próxima semana en Jonás, el rey de Nínive, ¿no? ¿Se acuerda que dice, ayunemos, quizás, quién sabe si este Jehová, el Dios, se arrepienta y no nos castigue? ¿Puede hacer eso Dios? Y claro que sí, lo ha hecho. Por eso siempre la profecía es un acto de amor, porque está declarando que viene un juicio de Dios, pero está llamando a que cambiemos la actitud frente a lo que estamos viviendo, para que ese juicio no sea solamente un juicio, sino que sea una bendición. Siempre, así como hay juicio, en las profecías vemos también la palabra de Dios de esperanza. Porque el juicio, la palabra de Jehová no termina con juicio. ¿Se imagina Dios diciendo ahí por medio de Pablo en Romanos, porque cuanto todos son pecadores están destituidos de la gloria de Dios? Por cuanto todos pecaron, ¿no? Y que la paga del pecado es la muerte, y termina allí la historia. Eso es juicio, ¿no? Sí, es palabra de juicio. Pero siempre la palabra de Dios, cuando proclama juicio, siempre trae una voz de esperanza. Y aquí, para Joel, más adelante, y lo vamos a ver en un momento más, también hay una voz de esperanza. Pero lo que queremos mostrar es que de todos los profetas es quien más hace alusión a este evento, a un evento que aquí está hablando en lo pronto va a venir, y vamos a ver que fueron los asirios que vinieron y destruyeron y se llevaron cautivo a gran parte de Israel, especialmente las tribus del norte, pero también a un evento escatológico, a un evento, y como estaba hablando Daniel al comenzar la reunión, ¿no? En ese día que viene el Señor, ¿no? Viene un día en que Él va a juzgar a todos, y dice Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Un día tenemos todos que dar cuenta ante Dios, ¿no? Y particularmente allí es donde está haciendo también referencia a Joel, que va a venir un día donde Dios va a juzgar de otra manera. Ahora Dios, por medio de algo natural o sobrenatural, ¿no? O un desastre natural, Dios juzgó a su pueblo, pero ahora los va a juzgar y los va a disciplinar por medio de un ejército. Pero viene un día donde Dios va a juzgar Él mismo, no va a usar de nadie para juzgar, Él mismo va a juzgar, ¿no? Y Joel es de los autores que más habla. Hay 19 alusiones en el Antiguo Testamento al día de Jehová o el día del Señor. De esas 19, 12 se encuentran en los profetas menores, y de esas 12, 5 aparecen acá solo en Joel. Por lo tanto, viene a ser el tema del libro, ¿no?
Por eso es que si tenemos en mente el día de Jehová, que viene ese día para jugar, bueno, ahí es donde viene la advertencia de Joel y el llamado. Dijimos que Joel no menciona acá a ningún rey, solo se refirió a eventos históricos, describió esta gran plaga de langosta, pero no especificó cuándo ocurrió ni nada, y llama, ¿no?, a este ayuno y hasta a venir al templo. Allí en capítulo 1 lo vimos, verso 13 en adelante, pero también en el capítulo 2, fíjese, verso 15 en adelante, dice: tocad trompeta, capítulo 2, verso 15, tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, junto a los ancianos, congregad, fíjese, a los niños y a los que maman. Por eso decíamos, ¿qué van a entender? Bueno, aquí vemos la importancia, ¿no? Y quizás una aplicación ya para nosotros de la importancia de estar siempre en familia, en la adoración o en la búsqueda de Dios. Dice: salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Sin duda la promesa de Dios, la respuesta es que Él va a mostrar y va a perdonar. Pero aquí hay un llamado, y un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué entendemos nosotros por arrepentimiento? Verso 12, ¿no? Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, ¿cómo dice ahí? Con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros. Porque ¿cuál era la manera en que los judíos proclamaban el luto? ¿No? Se rasgaban sus ropas y decían: ¡oh, qué tristeza! Lo interesante del libro de Joel, yo no lo mencioné antes, si usted tiene quizás la versión NBI, se va a dar cuenta que está con versos, así como están los salmos, los proverbios, porque a excepción de el capítulo 3, algunos versículos allí donde hace alusión a Tiro, a Sidón, y hace una narración, el resto del libro está escrito en versos, o sea, de alguna manera es una poesía. Ahora, no es una poesía de alegría, vendría a ser quizás una elegía, un lamento, así como el libro de Lamentaciones, ¿no?, que está escrito también en versos. Bueno, Joel escribe este libro en versos porque está haciendo un llamado interesante. Eclesiastés nos dice que hay tiempo ¿para qué? Para reír y hay tiempo para llorar. Bueno, aquí parece que Joel está usando del segundo y dice: ¿sabes qué? Teniendo en mente que viene un día donde Dios va a juzgar, ¿cuál es tu actitud frente a eso? ¿Gozo o alegría? ¿Llanto? ¿Lamento? ¿Por qué tendría que gozarme? ¿Por qué tendría que llorar? Sin duda dijimos que la palabra de juicio viene siempre acompañada de esperanza, y eso sin duda trae gozo. Pero lo interesante es que vemos constantemente que Joel está llamando a lamentarse. Lloren, aflígense, pero no lloren de los ojos para afuera nomás, ¿no? Porque, que lágrimas, como dice, ¿no?, que no sean lágrimas de cocodrilo. No sé el dicho, al parecer, no sé cuál es el origen, pero al parecer esa que falsas, fingidas. Por eso dice ahí capítulo 2: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y que se duele del castigo. Esto es una cita, y que la hace también Jonás, de Éxodo capítulo 34, ¿no? Cuando está allí Moisés y pasa adelante el Señor, y dice: clemente y piadoso, misericordioso es Dios. Y Dios, que está declarando un juicio, no debemos olvidar que ese mismo Dios es misericordioso.
que es clemente. Por eso cuando Él llama al arrepentimiento no está llamando a que juguemos y dice, bueno, yo sé que Él va a jugar igual. No, Él está haciendo, la NBI dice, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje detrás de sí una bendición. Sin duda, el llamado de Joel es un llamado al arrepentimiento. El profeta, dijimos que no criticó los pecados dentro del sistema social de Judá, ni condenó lo que hicieron como lo hicieron otros profetas, sino que le hace alusión, como dijimos, a esta plaga de langostas, precursora al día de Jehová, ¿no? Que destruyó todo lo que era de uso, como dijimos, era una sociedad agrícola, ¿no? La tierra no daba pasto, por lo tanto no había vino, tampoco había fruta, no había grano, como era habitual y era necesario para seguir ofreciendo sacrificios y adorar a Dios. Aún incluso dice ahí, los que se emborrachan ya no van a tener con qué emborracharse, dice ahí en el capítulo 1, verso 5, la cosecha de los labradores terminó cuando la cebada fue destruida, dice ahí en el capítulo 1, lo leímos hace un ratito, verso 11, fueron confundidos, todo, ¿no? Todo cesó, todo terminó, pero hay algo más, dice, hay un enemigo que amenaza a Jerusalén, y quizás así como estas langostas viene un ejército, ¿no? Y esto lo vemos que fue el ejército asirio, aunque algunos piensan que podría ser una alusión a Babilonia y dan una fecha más tardía al libro de Joel. Pero aquí está diciendo, si esto fue terrible, viene algo peor. Y viene algo peor. Y vendrá algo peor si no te arrepientes. Todo lo que estaba siendo afectado, y particularmente era el templo, los sacrificios, ¿no? El lugar de reunión, ¿no? Y sin duda Joel alentó al pueblo a que hiciera confesión de sus pecados, a lamentarse y a confiar en la misericordia de Dios. Y lo proclama, ayuno, o sea, está diciendo, busquen a Dios, porque lo principal, no está diciendo, bueno, tomemos, vamos a arar la tierra y vamos a plantar otra vez, ¿no? Como normalmente intentamos hacer, se nos cae algo y intentamos reconstruirlo, pero a veces ni siquiera nos sentamos a pensar, ¿por qué está sucediendo esto? Y a veces lo que el Señor llama a hacer, porque lo más importante para Él y lo que mayor valor tiene para Él es tu relación con Él. Que arregles cuentas con Él. Isaías capítulo 1 comienza, dice, ven luego y estemos a cuenta. Arregla cuentas con Dios. Por eso llama y alienta al pueblo a confesar sus pecados, a lamentarse, a confiar en la misericordia de Dios con este ayuno. Joel, como dijimos, usó de esta expresión común del lamento, este discurso de juicio, este llamado al arrepentimiento, pero también este llamado al arrepentimiento con esa promesa de salvación, ¿no? Que sin duda es característico de cada profecía. La meta del profeta, sin duda, era convencer a sus oyentes de que la plaga de langostas era una advertencia de Dios para el pueblo de Israel del inminente día de Jehová. Y Él llama a los sacerdotes, a los ancianos, a la gente común a lamentarse e invocar a Dios ahí en el templo. Debían alentar al pueblo a clamar a Dios por misericordia. Fíjese, verso 14, dice, proclamad ayuno, asamblea congregada del capítulo 1, moradores en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová, ay del día, porque cercano está el día. Está llamando al pueblo a clamar a Dios por misericordia. La mano de la justicia de Dios estaba por actuar en contra de ellos, y Joel llama a esta plegaria pidiendo compasión a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste por misericordia a Dios? ¿Qué es lo que tuvo que pasar en tu vida para que te tuvieras que arrodillar y pedir compasión a Dios? Dios es un Dios compasivo, es un Dios clemente.
Y nosotros a veces nos creemos mejores de lo que somos, porque pensamos que no nos equivocamos. Normalmente esto es lo que pensamos. Pero resulta que Primera de Juan dice que si alguno no tiene pecado, o dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y cada vez que pecamos, la Biblia en Santiago dice que cuando el pecado concebido da a luz, la muerte. O sea que el pecado siempre trae, ¿qué cosa? Consecuencias. No podemos evitarlo. Y a veces esas consecuencias nos alcanzan. Y a veces nuestro pecado nos alcanza. Y sin duda, el Señor murió por la culpa de nuestro pecado y tenemos que lidiar. Pero a veces Dios también está haciendo un llamado. Y a veces nos está advirtiendo. Y a veces permite langostas antes que venga un ejército más grande en nuestra vida. Y Dios constantemente nos hace llamados de advertencia. Constantemente. Nuestro problema es que no somos conscientes. Probablemente el pueblo no había sido consciente hasta que vino Joel y le dijo: ¿se acuerdan las langostas de su tiempo? Sí, no quedó nada. Bueno, eso fue un juicio de Dios. No, si eso fue porque estos son cíclicos, sin duda. Podría ser, aunque las langostas no se comportan de esa manera, como el clima quizás. Y Joel les dice: ¿se acuerdan eso? Bueno, eso fue una advertencia. La pregunta es: ¿estamos nosotros siendo conscientes de las advertencias que Dios nos da? A veces con llamados de atención en nuestra vida, donde vienen quizás no la ruina, pero quizás sí el dolor. Mire, hay C.S. Lewis, que es uno de los escritores que a mí me gusta, en su libro El problema del dolor, él dice lo siguiente. Hoy se me blanqueó aquí. Dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Si hay una manera en cómo Dios nos quiere llamar la atención o que captemos nosotros su atención, normalmente es por el dolor. Cuando vienen los placeres, ¿estamos atentos a Dios, si somos honestos? No, normalmente nos emborrachamos con lo bueno que sucede en nuestra vida. Pero dice, y cito a Luis: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo que está sordo y dormido. De vuelta hacemos la aclaración: no todo dolor, no toda enfermedad, no toda aflicción viene a ser siempre una advertencia. A veces puede ser una prueba. ¿Se acuerda Job? ¿No? Estaba siendo probado por Dios, ¿no? Y sin duda ahí no había razón de pecado, aunque él intentó inquirir en su propio corazón si había algo de pecado en él. Pero aquí sí es bastante claro. Y Joel le dice: ¿saben? Vinieron las langostas y esto fue una advertencia. Y en el capítulo 2 comienza su segundo sermón, donde él se lamentó debido al enemigo que vendría, ¿no? Y la estructura es bastante similar al primer mensaje del capítulo 1, pero ahora con la descripción de un ejército devastador, y hace nuevamente un llamado a lamentarse para evitar esta destrucción en el día de Jehová, y lo leímos recién en el capítulo 2, verso 12 en adelante, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Joel pidió a alguien que hiciera sonar la trompeta. Capítulo 2, tocad trompeta. ¿Cuándo se toca una trompeta? Bueno, no en una orquesta, en una banda, pero ¿cuándo se toca la trompeta o el clarín? ¿Para hacer un llamado a qué? De alerta, ¿no? En nuestra ciudad, en Chile, hay bocinas, especialmente cerca de la costa, que cuando hay un terremoto o viene algún tsunami, eso comienza a sonar, ¿no? Y comienza a sonar una bocina tal como una trompeta, como un clarín, y toda la gente sabe que esto es no para hacer un llamado a que la gente se acerque al mar, sino para que la gente se distancie, ¿no? Suba a los cerros. El llamado de trompeta siempre es un llamado de alerta para advertir al pueblo de una catástrofe. Bueno, esto es lo que está haciendo. Y está haciendo un llamado que viene una catástrofe al pueblo, y él está advirtiendo. Y como dice aquí, ¿quién avisa?
Y Dios siempre da avisos. Y Dios siempre advierte. Y Dios siempre está haciendo llamados a nosotros. Y Joel apeló al deseo básico de la audiencia de preservación, ¿no? Para motivarlos a la acción. Y Joel respaldó esta acción recordando la gracia de Dios para con su pueblo ahí en el Sinaí. Por eso hace esa cita ahí de Éxodo 34, que Dios es clemente, es compasivo. Ahí verso que leíamos recién, verso 13 del capítulo 2. Recordando estas palabras que recibió el pueblo de Israel cuando estaba ahí en el Sinaí. Y sin duda era el medio para poder expresar y hacer un llamado a un total compromiso con Dios por medio de la confesión, del ayuno, de la oración, de una oración por misericordia sentida de todo corazón. No para que me conteste ahora, pero ¿se ha arrepentido no de todo corazón? ¿Ha habido alguna vez en nosotros un arrepentimiento pero que no sea de todo corazón? ¿Cómo es ese arrepentimiento? Mire, yo no sé, pero tengo la idea. Vaya conmigo capítulo 1, verso 19. Porque antes estaba llamando ya a un arrepentimiento, a clamar. Y en el verso 19 y 20 del capítulo 1, fíjate estas palabras. Dice, lo voy a leer en la NBI, dice: a ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa, las llamas han consumido todos los árboles silvestres, aún los animales del campo te buscan con ansia, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Sin duda hay lamento allí. La pregunta, ¿hay confesión allí? ¿Hay arrepentimiento allí? Versos 19 y 20 del capítulo 1. Se están lamentando, están diciendo, sí, todo lo perdimos todo. Y era el llamado que estaba haciendo Joel, a lamentarse. Pero cómo nuestras conciencias a veces no nos acusan hasta que Él no hace un llamado tácito al arrepentimiento y le dice: no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. ¿No será que el pueblo aquí está respondiendo? Porque está respondiendo ahí al final del capítulo 1, pero simplemente está llorando. Y no hay un arrepentimiento aquí. Por lo menos no hay confesión. No hay un decir: perdónanos, Señor, nos volvemos a ti. Y muchas veces, porque el capítulo 1 es el desastre allí pasado, el capítulo 2 es lo que está por venir. Y en la historia sabemos que este pueblo asirio vino y se llevó, y destruyó y se llevaron cautivo a gran parte del pueblo de Israel. Pero, ¿qué hubiese pasado si el pueblo realmente se hubiera arrepentido de corazón? Quizá en el capítulo 1, nosotros sabemos que no sabemos lo que hubiese sido. Pero quizás esto hubiese sido diferente en tu vida, en mi vida. Quizás si no hubiésemos arrepentido de corazón cuando debíamos, quizás no hubiese venido la otra ola de tragedia, de dolor. Pues pudiese haber sido evitable, probablemente. Llorar, interceder, de modo que buscaran a Dios, pero hacerlo de corazón. El pueblo que en verdad se volvía a Dios y buscaba la compasión de Dios, sin duda podría alcanzarlo, pero debe ser de corazón. Y ahí en el verso 18 del capítulo 2 dice: entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó su pueblo. Sin duda, el Señor promete restauración y salvación. En el verso 28 de ese mismo capítulo dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Esta es la cita que hace Pedro cuando está predicando, ¿no? En realidad, cuando viene el Espíritu Santo, ahí en Hechos 2, y comienzan a hablar y dicen, parece que están medios borrachos, y dicen: no, esto no es que están borrachos, sino que se está cumpliendo, o a lo menos cita a Joel diciendo, haciendo alusión a esto, que ahora han sido llenos del Espíritu Santo. Pero va a haber un día donde la presencia de Dios lo llene todo. Y capítulo 3, si usted lo pudo leer, pero comienza a hablar de que Él va a reunir, capítulo 3, verso 2, Él va a reunir a todas las naciones
y las haré bajar ahí al valle de Josafat, y entraré allí en juicio contra ellos en cuanto a mi propiedad, el pueblo de Israel, pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron su tierra. Dios sin duda dice que Él va a juzgar a las naciones, va a restaurar a su pueblo Israel, y termina al final, fíjese, verso 18 en adelante: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Sin duda la promesa de restauración siempre, ¿no?, para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, en que siempre la palabra de juicio, el juicio no significaba el fin de los planes de Dios para su pueblo, sino que después del juicio había bendiciones, en este caso para Israel materiales, espirituales también disponibles para aquellos que invocan. Mire, acá hay una cita, hay un versículo que es en el capítulo 2, dice allí, verso 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será. Esta es la cita que hace Pablo, ¿no? ¿Y cuándo hace esta cita? Ahí en Romanos capítulo 10, cuando está diciendo, ¿no? Y continúa el contexto, y bueno, ¿y cómo invocarán?, ¿no?, si nadie les predica. ¿Se da cuenta la importancia de la evangelización, haciendo un llamado al mundo de que viene un día de juicio? Ahora, no como ese tipo en las películas con el letrero y que nos paremos en la esquina: el fin se acerca, el fin se acerca. Porque ha habido de estos tipos de abusadores también. Así han nacido religiones como los testigos de Jehová, los adventistas, que dijeron: el Señor viene, hasta dieron un día, y quedaron todos esperando ese día, ¿no? Y llamaron a la gente vendió todo, y hasta gente cayó en depresión. Muchos después de esto se suicidaron. Por eso también cuidado de cómo compartimos acerca de este día de juicio, pero este día de juicio que siempre también, si se invoca el nombre de Jehová, hay esperanza. Esta esperanza de salvación debía de persuadir a la audiencia de Joel a transformar su manera de pensar y arrepentirse e invocar la misericordia de Dios. O sea, la palabra de juicio es llamar la atención. Tengo tu atención, viene un día de destrucción, pero también viene un día de esperanza. ¿Y cómo se transforma el juicio en esperanza? Invoca el nombre de Jehová. Invoca el nombre de Dios. Acude a Él. Y sabe, el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo, porque viene un día en Tesalonicenses, cuando Pablo le está escribiendo a los hermanos de Tesalónica, él les está diciendo: no entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Jeremías, ¿se acuerdan? Estudiamos hace unos años Jeremías. Él decía: cuando todos dicen paz, paz, pero lo que viene es destrucción. ¿Pero por qué viene destrucción? Cuando se rechaza a Dios, cuando no hay arrepentimiento genuino, lo único que queda es destrucción. Pero dijimos, la palabra del juicio siempre va acompañada de la esperanza. Y esta esperanza que proclama Joel, de decir: Dios va a perdonar, Dios va a dar su propio espíritu, solamente han de invocar su nombre. En el caso de los israelitas, que Dios iba a restaurar su nación un día. Eso debía traer arrepentimiento y debía convencerlos para que invocaran la misericordia de Dios. No solo que iba a restaurar a la nación, ¿no?, en su condición material, como dijimos, sino que también espiritual, que iba a restaurar su posición también, que iba a traer salvación. ¿Cómo podríamos terminar esto? Sin duda, a aquellas personas
un poco locas que proclaman que el fin del mundo se acerca, han estado en nuestro mundo y han hablado muchas veces con demasiado entusiasmo acerca de esto y han aterrorizado a la gente con amenazas incluso. Dios viene y te va a juzgar. Me va a juzgar a mí, ¿no? El día de Jehová no es para amenazar a nadie. Es para llamar al arrepentimiento. Es para dar una voz de esperanza. Y sin duda, debido a los abusos de esto, es tentador quedarnos callados cuando alguien nos dice, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del fin del mundo? Sí, habla. Dice que viene el día de Jehová. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de esto, pero siempre para motivar a la gente a arrepentirse y a buscar a Jehová y tener esperanza. Aunque muchos de nosotros a veces preferimos escuchar las palabras positivas, paz, paz, pero normalmente esas palabras vienen de los falsos profetas, como nos dice Jeremías. Ahora, después de estudiar y leer brevemente el libro de Joel, quizás nos preguntamos, bueno, ¿cómo hablar acerca del día? ¿Debemos hablar acerca del día de Jehová? ¿Debemos hablar acerca del fin del mundo? Yo creo que la pregunta es, ¿cómo podemos comunicar fielmente el mensaje de Dios acerca del día de Jehová, de modo de no condenar a la gente, sino de motivar a la gente para que reaccione en forma apropiada? Porque ese es el llamado de Joel, arrepentidos, de corazón. Normalmente, cuando el mensaje no nos gusta, ¿qué hacemos con el mensajero? También lo eliminamos. Pero por eso es que si queremos proclamar el mensaje de juicio y el día de Jehová, no lo haga desde el que venimos a juzgar. Laméntese. Si hay un tiempo para llorar, es pensar que viene un día de juicio. Que el día de juicio no lo llene de orgullo, no lo llene de arrogancia, no lo llene de esta idea de Dios les va a juzgar a ustedes. Dios nos va a juzgar a todos. Y si nosotros sabemos que tenemos esperanza porque hemos invocado el nombre de Jehová, seguir lamentándonos porque van a haber otros que no. Y van a ser juzgados. Y que eso no nos lleve a la arrogancia, sino que nos lleve al dolor, a la aflicción, sentir dolor. Como le dice allí, lo dice Judas, aquellos que se están perdiendo, arrebatarlos, sentir compasión por aquellos que se están perdiendo. La pregunta es, cuando usted ve acerca del día de Jehová, que se acerca, ese día de juicio, ¿cuál es su actitud? Acá hay una advertencia y un llamado a llorar, pero a gozarnos por la esperanza. Espero que no sea a gozarnos por el juicio que van a sufrir otros, sino que a lamentarse porque el Señor no se goza en el juicio, sino que se goza en rescatar. Por eso dice que Dios no retarda su venida, como algunos la tienen, por tardanza, sino que Él es compasivo, misericordioso, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo vendrán si nadie les predica? Si nadie les dice que hay un día donde Él va a juzgar. ¿Cómo la gente se va a arrepentir de sus pecados y se va a lamentar por sus pecados e invocar a Dios si no estamos siendo compasivos como Dios lo es? Diciendo, ¿sabes? Dios te está dando una oportunidad. Y llorar con ellos. Pero no llorar con lágrimas de cocodrilo, sino que con un verdadero arrepentimiento. El Señor nos hace una advertencia hoy, tanto para ver nuestras propias vidas y ver las advertencias de Dios, porque Dios sigue juzgando. Porque como dice Pedro, el juicio comienza y no siempre Dios nos está juzgando por la casa de Dios. Y nos deja una lección de atender las advertencias antes que venga un juicio mayor. Pero pensando en este día escatológico, donde Dios ha de juzgar y donde nosotros también nos hemos de presentar ante Dios.
Él nos hace un llamado al arrepentimiento, un llamado a lamentarnos, un llamado a llorar y pedir compasión y misericordia. Si ya la recibiste invocando a Dios, hay otros que aún no. ¿Qué te manda el Señor a ti y a mí? Alcánzalos. Alcánzales con la misericordia de Dios. No les puedes convencer. Por eso dice ahí que Él va a dar su espíritu. Pero te quiere usar como un canal para proclamar ese llamado a arrepentir y volverse a Dios de todo corazón. Si tú lo has hecho, gloria a Dios. Si no lo has hecho, Dios te está dando la oportunidad hoy. Pero mirar nuestro corazón. Joel nos deja esta elegía, este llamado de lamento, que a veces hay momentos para llorar también, pero que esas lágrimas no sean simplemente por ti. Si ya alcanzaste la gracia, mira a aquellos y siente la misma compasión por ellos como la siente Cristo. ¿Se acuerda Cristo afuera de la ciudad? Las vio como ovejas sin pastor y lloró por Jerusalén, porque tuvo compasión de ella. La tenemos nosotros por aquellos que se pierden. Que el Señor nos dé gracia para que esto pueda ser así. Oramos. Padre Celestial, gracias, porque hay tanto que podemos ver aquí en el libro de Joel, pero sin duda algo que trata el profeta es acerca de ese día, que dice que es cercano, sin duda. Señor, ahora hemos de celebrar la cena y terminamos pensando en esto, que Señor, tú vienes, tú has de volver y vendrás a juzgar. Señor, gracias porque por medio de Cristo tenemos la esperanza de que ese juicio se torne en salvación. Pero hay muchos, Señor, que aún no se vuelven a ti, aún no invocan tu nombre. Señor, y tú nos has dejado la tarea, y es nuestra misión, de proclamar el llanto, de proclamar lamento, porque ese día final se acerca, pero no para volvernos locos y para juzgar a los demás, sino para llamarles con compasión y con amor y se vuelvan a ti, que puedan comprender que la única esperanza no está en lo material, no está en ellos mismos, no está en sus corazones, sino que está en invocar el nombre tuyo, Señor, en invocar el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a que ver estos eventos históricos, ver esta profecía, ver la alusión al futuro, nos invite y nos desafíe a cumplir con nuestra misión, que es proclamar tu salvación. ¿Y por qué? Porque se acerca un día donde ya no va a haber tiempo para salvación. Pero hay esperanza en Jesucristo. Así que ayúdanos, Padre, a mirarnos a nosotros mismos y tomar también las lecciones, como el pueblo de Israel no aprendió de las lecciones y de las advertencias que tú les mandaste. Ayúdanos a nosotros también a ser diligentes en atender a esas llamadas de advertencia que tú nos haces y no acumular juicio para nosotros. Gracias, Señor, porque eres misericordioso y compasivo. Y, Señor, el advertirnos sin duda es una muestra de amor. Y te lo agradecemos, porque por medio de tu Espíritu, de tu palabra y de otras personas que tú usas para esto, nos adviertes constantemente de volvernos a ti, de corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos a aplicar esto también en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.